Seguimos con 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Desde ya le empiezo a recordar, para que no se les olvide, este miércoles no vamos a tener el estudio porque tenemos media vigilia. ¿Ya? El viernes tenemos media vigilia. Entonces el miércoles no vengan acá a la iglesia porque vamos a reunirnos este viernes que viene a las 8. Igual el mismo horario, la misma temática que otras veces, hasta las 12 de la noche. Siempre terminamos como 10 o un cuarto para las 12, ya, para ordenar un poco y así se dirijan a sus casas, ya, para que lo tengan en cuenta. Tenemos Santa Cena también en la media vigilia. Entonces, si quieres cenar con el Señor, ese es el momento que tenemos de oración, de estudio de la palabra, ya, oración, dos tandas de oración, ya, un momento de break que siempre lo hacemos, de tomar oncecita ya que algunos llegan del trabajo. Entonces, están todos invitados para el día viernes. Me parece que es el 3, ¿o no? Sí, el viernes 3. Entonces, tenemos media vigilia y el miércoles no venga, no va a haber nada. Y si va a venir, va a estar cerrado el portón. Entonces, ya, para que lo sepa. Hay actividades y viene octubre también, hay otras actividades, ya viene un estudio de mujeres, que es el penúltimo. Ya tenemos el domingo 12 de octubre, yo no voy a estar, ya, va a predicar el hermano Juan. Entonces, más o menos yo le estoy contando para que no se nos olvide, porque a veces damos los avisos al último, obviamente al último se olvida y yo sé que se les van a revolver algunos. Ojalá que no a todos, pero a no todo nos pasa. Ya. El hermano ya oró por la palabra y pedimos siempre que el Señor nos ilumine. Hay conceptos que a veces yo lo explico, lo repito ya. Decir que Dios nos revele la palabra no es el mejor uso de esa expresión porque Dios ya reveló su palabra. La palabra está revelada en cada Biblia. Ya no hay más revelación, la misma palabra lo dice. Entonces, lo que nosotros ahora pedimos es que Dios nos ilumine la palabra que ya fue revelada. ¿Se entiende? Porque cuando uno lee la Biblia no todo lo entiende. Entonces Dios ahí nos ilumina. Es como, no es que todo esté en tinieblas, pero se entiende que cuando nos ilumina es poner el foco en ella y ahí uno va a tener mejor entendimiento. O sea, yo siempre les replico y les digo, cuando usted abra su Biblia, una aplicación, va a escuchar un sermón, como quiera llamarle, cuando esté expuesto a la palabra, ¿cierto? Una enseñanza, usted pide al Señor que le ilumine lo que ya ha sido revelado. Porque si yo digo tengo una revelación, lo estoy haciendo como personal, es como que Dios a mí solamente me habló. No, nos habla a todos. Y ya a todos la Biblia es para todos. Entonces, lo que sí a mí el Señor me iluminó una cosa en especial, porque a lo mejor yo tengo que dejar un pecado y a usted otro pecado, o a usted otra cosa, a usted. Entonces, cuando nos ilumina, Dios nos ilumina en algo en particular, en algo que usted necesita. ¿Ve? Ahí hay una diferencia, usando la misma palabra que ha sido revelada para todos. Entonces, esa es una diferencia y lo explico para ser más ordenado en cuanto a eso, porque a veces decimos, no, el Señor me reveló algo, no, me iluminó algo que ya ha sido revelado. Ya está aquí la palabra, ¿ya? Eso. Culminando parte de este capítulo 3, ¿cierto? El 12 y el 13, ya hablamos, introduje un poco que tenía que ver como un subtítulo que era como el idioma del cielo, la oración. Acuérdense que los títulos uno los pone, los sugiere nomás, pero tiene que ver con esto, porque en realidad cuando nosotros estamos orando nos estamos comunicando con Dios.
Entonces, y Dios, creemos que si bien está en todo lugar, pero cuando nos dirigimos a Él, creemos que está en el cielo ya sentado a la diestra de Dios Padre, y ahí donde nosotros oramos y le pedimos a Él. Y dentro de esta oración de Pablo, ¿cierto? Nosotros hemos hablado que Pablo tenía un corazón de pastor o un corazón pastoral, donde pide ciertas cosas a estos tesalonicenses. Vuelvo a repetir el 12, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces ya vimos que en lo anterior, Pablo se enfoca en el verso anterior, que pidió a Dios por crecimiento en amor de los unos con los otros. Y vimos anteriormente, el domingo pasado, ¿cierto?, que el crecimiento espiritual, el crecimiento en amor, en madurez, en todo eso lo da Dios. Nadie puede decirle, yo oro para que tú crezcas porque sí. O sea, yo oro, pero Dios hace eso. ¿Ya? No se trata así de algo mágico que uno crece, leyó 2 veces la Biblia, ya crecí. No, ya estoy listo, hice un curso, ya crecí. El crecimiento lo da el Señor. Y para eso obviamente implica leer, orar y otras cosas más, pero dentro de todo ese proceso, o de la misma comunión, es Dios que da el crecimiento, y aquí sobre todo, y lo vimos anteriormente, que tenía que ver con el amor, que el amor es muy importante en cuanto a esto. ¿Ya? Y se comunica unos con otros. Y ahora el verso 13, como subtítulo, ya, Pablo ora por una esperanza purificadora. Pablo ora por una esperanza purificadora. Y vamos a ir entendiendo a qué se refiere una esperanza. La esperanza, ¿cierto?, es como la fe, la certeza y la convicción de lo que se ve. La esperanza es aguardar algo bueno que viene. En palabras simples, es cuando uno dice tengo esperanza, o cuando lo contrario, negativo, decía estoy desesperado, falta de esperanza, es cuando algo no sabemos qué va a ocurrir. Pero cuando la Biblia nos muestra claramente lo que va a suceder cuando Cristo venga, cuando venga en su reino, cuando venga a buscar a su iglesia, ¿ya? Todo eso para nosotros es algo que está escrito en la Biblia, y eso nos da una esperanza. ¿Por qué? Porque Dios va a venir, ya sea cuando vienen en las nubes, en el aire, ¿cierto? Que nosotros, y la Biblia lo describe como el rapto o el arrebatamiento de su iglesia, o cuando el Señor venga después de la tribulación, acontecimientos que están en Apocalipsis. En ese sentido, hay una esperanza de su segunda venida o de la venida del Señor, como lo dice acá. ¿Y qué esperanza nos da? De que lo que estamos viviendo por ahora, imagínese toda la dificultad y usted dice, quiero salir de eso y el Señor viene ahora. Sería un alivio, ¿o no? Entonces hay algo bueno para nosotros en razón de su segunda venida o la venida del Señor. Entonces eso nos da esperanza. Hay un rescate, hay algo, por decir así, alguien que va a venir a nuestro socorro en ese momento final de la historia, final de la vida de creyente aquí en la tierra. Entonces hay algo que nos hace pensar. Lo otro es cuando uno dice, bueno, la otra esperanza que también mantenemos nosotros decimos, pero un día vamos a estar en el cielo, un lugar que la Biblia lo describe como un lugar ideal. También eso es una esperanza que tenemos. Pero ¿qué pasa? Que en esa esperanza Pablo está orando para lo siguiente que vamos a ir desarrollando. Otras veces lo hemos ilustrado de la siguiente manera. Usted está en su casa, usted es dueña de casa, dueño de casa, usted administra un lugar, ¿cierto? O está en la oficina, o está en un lugar de trabajo. Si lo hacemos y lo graficamos, cuando usted está en un lugar de trabajo y le dicen, viene el jefe, viene el dueño de la empresa, ¿qué hace usted?
o qué haríamos, depende del rubro, ¿cierto? Yo los miro nomás porque... ¿Qué le dice bien el dueño de la empresa? Usted no sé si saca la basura, la barre, la ordena o al menos... No, usted sabe cómo somos. Pescamos la alfombra, la levantamos y abajito, no, eso no. Ponemos las cajas ordenadas, las que se ven para atrás, no importa. Bueno, cosas, maquillamos el ambiente, ¿cierto? Si nosotros estamos en nuestro hogar y viene una visita, viene familia, ¿qué hace? Limpia lo que nunca se había limpiado y todo así, y todas esas cosas. A veces con mi hija le decimos a mi esposa que acaso viene un supervisor, que tanto, no sé, ¿para qué tanto limpiar? Es que hay que limpiar, siempre dice eso, es su lema. Pero bueno, cada uno tiene su noción en cuanto a la limpieza. Pero ¿a qué los quiero llevar? Que hay una preparación. En lo natural, cuando uno va a recibir visita, hay una limpieza. O si sabe que va a estar delante de una persona importante, uno se pone la mejor pintita, ya, la mejor ropa. Hay una preparación, hay un aseo, hay una, no sé, hay en todo orden de cosas. En el fondo es como verse bien o estar bien y generalmente una apariencia de limpieza. Bueno, esto mismo, dentro de esa esperanza, Pablo habla de esto y lo leemos. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La versión NTV dice, es lo mismo pero en otra versión, que Él como resultado fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. La oración o la continuación de la oración, que todos estos versos anteriores hablaba de una oración, ¿cierto?, que Pablo hacía intercediendo por los de Tesalónica, pero aquí en el particular, en el último verso, en el 13, termina orando para que sus corazones ya estuviesen limpios delante de Dios. ¿Por qué? Porque viene el Señor, porque al final termina y dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la versión NTV dice, cuando regrese con todo su pueblo. O sea, cuando regrese el Señor, o en su segunda venida, o en la venida del Señor, como queramos graficarlo, ¿cierto? Pablo está orando para que los tesalonicenses, y obviamente implica a todo creyente, esté delante del Señor con un corazón limpio. No la casa, no la iglesia, lo que el Señor va a ver, ¿qué? El corazón del creyente. Y estas cosas, y esto a priori va indicándonos muchas cosas más. Ya no puede implicar que Dios no va a venir a ver nuestra forma estética exterior, sino lo que está acá. Y obviamente cuando hablamos de esto, esto implica la santificación. Cuando hablamos de la limpieza, la santidad, dejar el pecado, son todos sinónimos de estar limpios o estar santificados o en santidad, porque quien viene a buscarnos es Cristo, que es totalmente limpio, santo, puro. Y nosotros, con un cuerpo terrenal no tan limpio, y si nuestro corazón no está a cuentas, tenemos un problema. Entonces, por eso, si tenemos nosotros la misma mirada natural de cuando recibimos visita, ordenamos la casa, nos limpiamos, nos bañamos, nos presentamos, ¿cierto? ¿Qué más cuando venga nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Rey? ¿Cómo debemos estar? Limpios. Pero ahí apunta al corazón. No podemos ser hipócritas y decir, no, si nosotros hicimos esto, lo otro, pintamos la iglesia porque viene el Señor. Y por dentro nuestro corazón está lleno de homicidio, de envidia y todas esas cosas que tienen que ver con pecado, con rencores, etc. El objetivo final de la oración de Pablo por los tesalonicenses era que pudieran
ver su glorificación que produce esperanza purificadora. Todas las cualidades buenas de la fe perfecta y el amor brillante están incompletas a menos que señalen hacia la esperanza genuina. En palabras simples, cortas, tenemos que vivir de una manera santa o apartados del pecado. Acuérdense que vivir de una manera santa, piadosa, habla de apartarnos, separarnos de la práctica de los pecados. ¿Ya? No es ser santurrones, no es ser santos con una aureola y alas y ficticias, sino que usted se aparta del pecado. Una expresión, o sea, una manera fácil es decir, usted es bueno para la mentira o era bueno para la mentira, eche menos mentira. Se aparta la mentira. Si usted decía 20, no diga ninguna, diga una o no sé, procure decir y cambiar en lo que usted sabe que es un pecado. Eso es una expresión de santidad. Es estar del lado de Dios. Dios no miente y sus hijos por lo tanto no son mentirosos. Porque si no, nos ponemos del lado del que siempre miente. Satanás, padre de mentiras, así se describe. Por lo mismo nosotros representamos a ese Dios que es santo. Si Dios es santo, ¿qué queda de nosotros? Que seamos igual a su imagen, santos, ¿ya? Obviamente sabemos que implica que eso nos cuesta, sabemos que eso no es tan fácil, porque las mentiras, los pecados son malos hábitos, cuesta salir de eso, pero por lo mismo Pablo está señalando y está pidiéndole a Dios, Padre, que interceda para que nos ayude y le ayude al creyente a salir de esa condición. Mire, por todas nuestras fuerzas solas, personales, a veces es imposible salir de eso. Por eso Pablo apela a la intervención divina de Dios para salir de eso. Como decía, en palabras simples, apartarnos del pecado. Automáticamente en una esperanza a quienes esperamos. Entonces, cuando le pedimos al Señor que nos santifique, que nos ayude a apartarnos del pecado, y logramos hacerlo, o sea, llegamos a abandonar ciertas conductas de pecado, malos hábitos, pecaminosos, hablando netamente, ¿cierto? Cuando usted logra o nosotros logramos ir sacando, despojándonos de eso, podemos decir, ya he limpiado la casa, ven Señor, estoy listo. ¿De qué tememos si ya tenemos todo en orden? Podemos tener la cara, podemos alzar nuestro rostro y decir, Señor, venga ahora. No así si todavía... Pucha, falta un poquito, venga mañana porque pucha, todavía falta alguna cosilla que arreglar o mire, tengo todavía un desencuentro con alguien, no sé, cada uno podemos graficar lo que a lo mejor en nuestro corazón hay cosas que todavía decimos, pucha, yo estoy luchando con tal cosa, estoy con esto, con lo otro, tengo un mal hábito, ya, todavía soy muy apegado a la flojera, me estoy levantando un poquito más tarde, entre 3 y 3 y media de la tarde, entonces estoy luchando y no puedo hacer mis cosas, ya, entonces, pucha, deme más tiempo todavía para meditarlo. Bueno, pero son cosas naturales que nosotros, y entonces en eso Pablo habla y intercede delante de Dios por los tesalonicenses. Primera de Juan 3:2 dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. ¿Cómo seremos? Seremos a su imagen. Si Él es santo, nosotros seremos santos. Estos versos habla y implica de Él, cómo seremos nosotros. Filipenses 3, del 20 al 21, Filipenses 3, del 20 al 21 dice, versión NTV, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador.
Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Estos versos son la esperanza de su venida, de la transformación de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, ya lo hemos dicho, por la naturaleza caída de Adán que nosotros traemos, ya tiene ese deseo en nuestro cuerpo de no hacer lo bueno. Nuestra mente propone, vamos a hacer tal cosa, y nuestro cuerpo a veces nos juega en contra. Nuestro cuerpo lamentablemente se mal acostumbra a lo malo. Yo otras veces le digo, pucha, qué rico descansar, pero nuestro cuerpo a veces quisiese descansar siempre, ¿o no? Pero no podemos, tenemos responsabilidades, tenemos que hacer eso. Entonces, en toda esa dinámica, pero Dios nos dará un nuevo cuerpo. Entonces, esa es una esperanza. Eso es algo bueno para el creyente. Y en todos nosotros debiese haber un anhelo de esperar al Señor por esa recompensa, por lo mejor que va a venir. Pero para eso hay que tener un corazón preparado, limpio delante de Él. ¿Para qué estamos? Nosotros a veces nos arreglamos de quién viene o con quién nos vamos a entrevistar, ¿o no? En nuestra mirada social, depende con quién nos vamos a juntar, así lo que le vamos a poner de empeño en cuanto nos vamos a presentar. Si es un coleguita de trabajo, como decimos nosotros, que hace algo inferior a lo que yo hago, sí, total. Pero si alguien que es un supervisor, no, porque el supervisor. Entonces depende, nosotros siempre hacemos esas excepciones, de que depende cómo sea el día, la hora, con quién y cuándo, así nos arreglamos. ¿Qué hacíamos nosotros cuando teníamos nuestro primer encuentro con la novia, con la polola, cuando la que iba a ser la polola, la novia en su tiempo? Se encoloneaba con lo que había, porque en los tiempos no había tanto como hoy, ya. Sus buenas refrescas por aquí y por allá y todo. Entonces uno tenía que estar limpiecito, ¿sí o no? Había una esperanza de que en el encuentro que iban a tener con la novia, con el novio, ¿cierto? Al menos diese una buena impresión, aunque sea temporal, pero ya. Pero nosotros, sabiendo que quien viene por nosotros es Dios, eso es a otro nivel y cambia. La única forma en que los tesalonicenses vivieran de verdad dicha esperanza era si Dios afirmaba, como dice la expresión ahí, que sean afirmados vuestros corazones. La única forma en que los tesalonicenses vivieran la verdad dicha, ¿cierto?, de la esperanza, era que Dios afirmara, o en el original, fijar firmemente sus corazones. Y después dice, irreprensibles en santidad delante de la presencia de Dios o delante de Dios. Entonces, ¿cuál era la esperanza? Si va a venir Cristo en su venida, tenía que sus corazones afirmarlos. ¿Afirmarlos de qué? De no caer en pecado. Afirmar su corazón para que estuviese sólido. Imagínense, por lo que dice el texto, aquí no hace una expresión de la persona, sino que del corazón de la persona, del corazón individual de cada ser. ¿Se acuerdan cuando leímos recién Ezequiel al inicio? Los que llegaron a la hora escucharon Ezequiel, donde decía que Dios limpiaba al ser, que daba un espíritu nuevo, minúscula, al ser humano, ¿cierto? Y después venía el Espíritu Santo. Entonces, Dios en la persona afirma el corazón ese de carne, ya ese corazón sensible, y Dios lo quiere afirmar para que el corazón, por decirlo así, no se ponga duro, el corazón no se vuelva atrás, sino que siga siendo un corazón sensible.
Por eso es la oración de que Dios mantenga ese corazón. ¿Y para qué estamos? No nos podemos mentir entre nosotros. Tenemos a veces un corazón fluctuante que varía de acuerdo a las circunstancias. ¿O no le pasa a usted? A veces sentimos, cuando hablamos del interior del ser humano, que cuando pensamos con nuestro corazón, actuamos con el corazón. La Biblia habla de que el corazón es engañoso y que a veces nosotros actuamos con el corazón, no con el discernimiento que Dios nos ha dado. Entonces a veces pasamos algunas cosas de orden pecaminosas o las cosas que son pecado delante de Dios, las justificamos. ¿Con qué? Con un corazón fluctuante. Por decir, en pro del amor, ya podemos aguantar o podemos permitir que cualquiera cristiano se case con cualquier persona. Y la Biblia habla de que no se une en yugo desigual. Tiene que ser un creyente con creyente, lo ideal de parte de Dios. Porque si usted es creyente y se casa con una no creyente o un no creyente, va a tener problemas en la vida. Porque no están en la misma sintonía, no tienen el mismo padre, etc. Pero alguien puede decirle, no importa hermana, no importa hermano, total que se amen. ¿Por qué? Porque el corazón consistió en algo y fue fluctuante. Entonces, lo pecaminoso, el corazón tiene que ser un corazón que esté fijo en lo que dice Dios, no en lo que yo creo. Porque yo creo a veces esta cosa, pero no es lo que Dios dice que es así. Y eso no nos gusta, claro que no nos gusta. Entonces, tenemos que, y así Pablo está orando para que ese corazón esté firme, esté ya fijado. A eso se refiere con esa ya expresión, afirmados vuestros corazones para que sean irreprensibles. O sea, si el corazón está de cada uno de los tesalonicenses afirmado, fijo, por decir en la mente de Dios, no iban a pecar. Y así sucede con nosotros también hoy. Y vamos a leer algunos versículos en los cuales Dios específicamente habla al corazón del ser humano o al corazón del individuo. Segundo libro de Crónicas 6:30. Segundo libro de Crónicas 6:30. Versión NTV dice: Oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merece sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. ¿Han escuchado la expresión que a veces se usa entre los matrimonios? Uno nunca termina de conocer a esta o a esta. ¿Han escuchado eso? Es como ya 20, 50 años de casado y ahora me sale con que quiere la casa de otro color. No sé, estoy dando idea. Que decimos, nosotros podemos vivir con alguien muchos años y de repente la persona que decimos o queremos conocerle, de repente sale con una idea que nos dejan así y dice uno, yo creía que le conocía. Pero quien conoce el corazón es Dios, de acuerdo a esta afirmación. Cuando Dios juzgue, en eso este es el contexto, dice, haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque tú conoces el corazón de cada ser humano. ¿Se dan cuenta cómo implica el poder de Dios? Cómo está implícito aquí su atributo de conocer todo lo que hay en el corazón, no de 2 o 3, de 4 o de 5, de todo ser humano en la tierra y por todo el tiempo. Salmos 44:21 dice, ¿no demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Como dice el refrán,
refrán nomás. Los secretos de dos no son de Dios. Bueno, pero este versículo dice, porque Él conoce los secretos del corazón. Los secretos de uno, de dos, de tres, no es secreto. Lo que usted tiene por secreto en su corazón, no, este secreto me lo voy a llevar a la tumba. ¿Has escuchado eso o no? Al que le diga alguna vez eso, o si usted estaba pensando que usted se va a llevar un secreto a la tumba, hay alguien que se lo sabe, es el Señor. Y si es un pecado, arrepiéntase, porque usted y yo no podemos burlarnos de Dios, y nadie se burla de Dios. Si todo el tiempo usted tiene un odio, resentimiento por una situación, con algo, con alguien, perdone, ¿ya? Tiene que perdonar, porque Dios sabe lo que está en su corazón y lo va a juzgar si usted no lo confiesa. Ahora es la oportunidad, ahora que usted está escuchando, que usted guarda un secreto, guarda algo en su corazón que es maligno, que tiene que ver con resentimiento, falta de perdón, envidia, lo que sea, deséchelo, porque Dios sabe lo que está ahí. Proverbios 24:12, versión NTV. Proverbios 24:12 dice, no te excuses diciendo, ay, no lo sabíamos, pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merece sus acciones. ¿Han escuchado la excusa esa de ignorancia? No sabía. No, yo no sabía que eso era malo. ¿Cuántas veces cuando chicos siempre nos sacábamos con esa? No, yo no sabía que eso era. Entre nosotros, las personas, la sociedad se puede excusar de la ignorancia, ¿ya? Del desconocimiento. Usted maneja, transgrede una ley del tránsito y después le dice al carabinero, no, yo no sabía. No, está en la Constitución, está en el derecho. No me acuerdo mucho el artículo, parece que el 8 que dice que no, nadie pasa así por inocente, no puede pasar. Que usted lo sepa, que no sé dónde está ese otro, el desconocimiento no lo va a librar de que de una infracción o de lo que sea. Delante de Dios es lo mismo, no nos podemos excusar, ay, no sabíamos, pues Dios conoce nuestro corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, versión NTV, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgue por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Los días miércoles hemos hablado de las apariencias, ¿cierto? De cuando recibimos a alguien, ya, o la iglesia recibía a alguien, un mendigo o una persona de riqueza, ¿cierto? Con un anillo en el dedo y todo eso, y uno podría hacer una distinción con uno y con el otro. Pero Dios, ¿qué dice? Que Él mira el corazón, no la apariencia externa. Hermanos, no podemos vivir de apariencias. Estos versos todos aplican a lo que Pablo está pidiendo al Señor, que el corazón de los tesalonicenses fuese afirmado, fuese fortalecido a no desviarse al pecado, sino mantenerse fijo
ya en el mismo camino, en la misma senda. Esa es la idea de Pablo cuando pide una oración. Y por eso estamos viendo todos estos versículos que es importante pedir muchas veces nosotros mismos para que Dios guarde nuestro corazón de la maldad. Que Dios guarde nuestro corazón de hacer el mal. Porque del corazón emanan todas las cosas que después nosotros las podemos ejecutar. Las cosas, las pecaminosidades que vienen del corazón nacen primeramente con un deseo, una idea. Cuando tenemos, sobre todo por ejemplo, si tenemos o nos falta algo, pucha, si yo tuviese tal cosa, empieza como una idea y pasa de repente la oportunidad. Cuando está la oportunidad, ahí se produce una tentación y usted está ahí, en que lo hace, que no lo hace. Y el corazón, si está entenebrecido, si el corazón no es sensible, subordinado a Dios, ¿qué nos va a hacer? Tómalo. Nadie te está mirando, tómalo. Si todos lo hacen. ¿Y qué termina haciendo uno? Ejecutando una acción, robar, sustraer, quitarle algo a alguien. Y después uno dice, queda tranquilo, entre comillas, porque nadie me vio. Y como todo lo que estamos viendo aquí, pero Dios sabe lo que hay en tu corazón, Dios sabe lo que hiciste. Y delante de Él vamos a ser juzgados y nadie puede decir, no, si es que no, yo no sabía. Ya recién hablamos que la ignorancia no pasa por alto. El último que habla del corazón, hay muchos más, pero yo recopilé algunos solamente. Proverbios 21:2, versión NTV. Proverbios 21:2 dice, la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. ¿Usted le ha tocado que hay personas que son buenas? ¿Ya? Yo a veces digo irónicamente, ¿cómo tanta bondad en un solo ser? Digo yo así. Tanta bondad, ni el Padre Pío, ni no sé quién. Hay personas que se exaltan y lo dicen así como, se creen tan moralmente buenas que poco menos que no sé qué, le vamos a hacer un altar en tanta bondad. O que tienen o proyectan una imagen que se consideran tan buenas personas que uno queda así como, ¿cuándo seré como tal persona? Yo, el pecador más pecador. ¿Y qué dice el Señor? Por eso hay gente que puede considerarse lo correcto según su propia opinión. Pero el Señor examina el corazón. Y el Señor va a decir, todo eso es mentira. Lo hiciste para aparentar. Es la autoexaltación. Ese poner el yo soy el mejor que todos ustedes, yo soy el que estoy... A ver. Generalmente el que se exalta, ¿qué dice Dios? Lo humilla. El que se cree más, ¿Dios qué? Lo disminuye. Por eso, hermanos, es importante, así como Pablo, orar. ¿Para qué? Para que Dios afirme en nuestros corazones, así como Pablo oraba por ellos, para que afirmara el corazón de ellos, para que estén irreprensibles en santidad, o sea, apartados del mal. Así también debe ser una oración continua de nosotros. Porque cuando nosotros nos consideramos que estamos bien con Dios, puede ser un engaño. Yo a veces, es una manera de expresarse o comunicarse, a veces le digo, ¿cómo está tu relación con Dios?
es una expresión que yo puedo preguntar ya a grandes rasgos, pero alguien tiene que ser sincero, porque cuando yo pregunto eso, puedo decir, pucha, no, estoy alejado un poco porque he tenido mucho trabajo. Bueno, uno lo expresa así, es una manera de comunicarnos. Es también para saber y poder ayudar en cuanto a la oración. Pero eso obviamente si a mí me lo transmite y dice, ¿por qué alguien me puede responder? No, pastor, yo estoy súper bien. Supiera usted. Bueno, si me miente, miente a Dios. Pero la manera sincera cuando uno pregunta cómo está tu relación, apunta a que uno puede estar medianamente, yo digo, medianamente a cuenta. O sea, mi relación es la relación natural que tiene un creyente con Dios, con sus altos y bajos. Porque hay días que, pucha, queremos todo con Dios, otros días que no, nos sentimos mal, nos sentimos hipócritas, etcétera. Pero lo importante es que nuestro corazón siempre esté afinado, o como dice aquí, afirmado, firme. Pablo sabía que Dios estaba interesado que la esperanza de los tesalonicenses fuese una esperanza santificadora y purificadora. Pablo quería que los tesalonicenses esperaran puros de corazón la venida, en el griego parousia, presencia del Señor Jesucristo, quien es el juez. Como decía anteriormente en la introducción, Pablo quería que ellos estuviesen limpios de corazón, porque sabían que cuando viniese el Señor tenían que estar así, sabiendo a quién esperaban. Ese era el deseo. Saber que Cristo viene por nosotros en el arrebatamiento, rapto, produce una esperanza, un contentamiento, gozo, alegría, lo cual de manera ideal nos hace esperar, o sea, nos hace estar preparados, o nos debiese hacer estar a cuentas o limpios delante de Dios. ¿Se acuerdan de las vírgenes que hablan que estaban ahí, que venía el esposo y tenían que esperar con la lámpara y todo eso? Bueno, ¿cómo debemos estar nosotros preparados? No sabemos el día ni la hora. O sea, a veces nosotros ¿qué hacemos? Como todo buen hispano, como todo chileno a veces. Para mañana. Para mañana. Sí sé, pero después si tramitamos ciertas cosas. El corazón, si escuchamos hoy esta palabra que habla de tener el corazón limpio, a cuenta con Dios, lo tenemos que poner a cuenta ahora. Este es el minuto. No mañana ni más rato. Es ahora. Porque el mañana le pertenece al Señor. No sabemos si mañana estamos vivos. O el Señor viene por nosotros, por toda la iglesia, o viene a buscar solamente a uno. Entonces, tenemos que estar a cuenta con el Señor. Puros, porque sabemos quién viene. No viene cualquier persona. No viene, si yo esto lo cruzo con la enseñanza de la imparcialidad de Dios, que Dios es imparcial, ¿ya? Y viniendo Cristo, que no es imparcial, o sea, que Él no admite cohecho, ¿se entiende? No lo podemos sobornar cuando Él venga. No le podemos decir y mentir, no, pero pucha, es que usted no sabía, que mira, es que aquí en la tierra era difícil. ¿Qué mentira le vamos a echar? No, nada, no, o le vamos ¿y cómo el otro? ¿Y cómo? No, cada uno de manera individual vamos a tener que responder. Ahí no va a existir el que el otro me dijo, el que no. Cada uno, es que la iglesia, aquel de manera individual. Y como Él va a hablar a nuestro corazón, nada que hacer. ¿O no? Ahora aquí todo que hacer. Pidámosle al Señor que nos ayude a estar afirmado en nuestro corazón, desechando la maldad. Y para eso tenemos las herramientas como la Biblia, la oración, la confesión, la comunión de los unos con los otros. ¿Tenemos trabajo? Sí. Entonces,
Saber que Cristo viene por nosotros en el arrebatamiento, el rapto, su segunda venida, ya nos debe producir un contentamiento, alegría, gozo. Y debemos estar a cuenta, como dice Judas 24, versión NTV. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Ahora, dice, que toda la gloria sea para Dios. Dios es poderoso para evitar que nosotros, por eso dice, es poderoso para evitar que caigan, dice, y para llevarlos sin mancha. Dios es poderoso para vencer tu pecado, para vencer tu mal hábito o nuestros malos hábitos. Dios es poderoso para que nuestra lucha que tenemos todos, o nuestras luchas que son de orden pecaminosas, sean nuestra victoria en Cristo, para que Él nos preserve. Cuando dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer, es porque Él está interviniendo cuando usted no tiene ganas ni de leer, ni de orar, ni de asistir a un culto, o de congregarse. Hay algo que le sale y nos sale a todos en un momento. Sale un deseo interno, una idea que dice, es que lo tienes que hacer. Es algo que como que vence al final nuestra flojera, nuestra terquedad, todo lo vence, porque Dios está actuando en nosotros. Cuando usted y yo no tenemos ganas, cuando el día domingo usted siente la alarma y dice un ratito más, y está ahí cada 5 minutos, cada 5 minutos, cada 5 minutos, y ya le quedan 5 minutos para venirse, ¿qué hace? Se tiene que venir. Pero estoy solamente graficando que Dios pone el deseo interno, y Dios también hace esto, que es poderoso para evitar que uno caiga. Por eso la salvación es de Él y para Él. Él nos sustenta en todo orden de cosas. Y esto lo noté aquí, le puse hartos bonitos, le puse. Esto es muy importante y muy importante. La realidad sobrenatural de la santificación es por completo obra de Dios, ¿ya? Pero al mismo tiempo dependiente de la obediencia del creyente. Se lo vuelvo a repetir, esto es importante y muy importante. La realidad sobrenatural de que Dios actúa o Dios actúa en la santificación del creyente es completo una obra de Dios. Dios nos santifica. Dios nos pone el querer como el hacer. Dios puede evitar que caigamos en el pecado. Dios tiene todo ese poder que nosotros no tenemos. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, Dios es el que hace eso. Pero la otra verdad paralela es que yo tengo que ser obediente. Usted tiene que ser obediente, yo tengo que ser obediente. Todos tenemos que ser obedientes. Y ahí está nuestra responsabilidad. El Señor manda esto y usted sabe si lo obedece o no lo obedece. Es su responsabilidad. El tema está que Dios lo que empieza lo termina, no es como nosotros. Si en el camino, que no lo sabemos si es largo, corto, eso es lo que nosotros no sabemos. En el camino nosotros nos empezamos a desviar y como creyentes nos ponemos en creyentes rebeldes. ¿Qué hace Dios? Es como cuando uno echa un gallito. ¿Quién gana? Ahí está su brazo fuerte, no gana. Como cuando dice la Biblia, con su vara y su callado, ¿qué hace con la oveja? El callado, ¿se acuerdan que es un bastón así que tiene y la pesca del cuello? Bueno, las ovejas no tienen cuello, un cogote.
el cogote la tira para acá, ¿ya? ¿Y qué hace el buen pastor? La trae. Cuando la oveja se quiere salir del redil, él la carga, la trae. Ahí está la parábola de las 99 y deja las 99 y trae la una. O sea, Dios hace todas esas cosas. Dios se encarga. Pero, no obstante, el creyente, la oveja, se revela. La oveja es desobediente. Va a vivir consecuencias. No va a dejar de ser oveja. Pero por aquí, por allá, en el salirse del redil, los lobos disfrazados de ovejas, ¿cierto? Le van a pegar sus magullones por aquí, por allá. La oveja va a llegar al redil a lo mejor con una patita menos, la pata quebrada, no sé. ¿Cómo vamos a ilustrarlo como queramos? ¿De quién va a ser la culpa? De la oveja. ¿Sí o no? Si lo graficamos en la pasada o la llegada a la tierra prometida, no literal, sino metafórica. Usted puede estar 40 años en el desierto o puede pasarlo, no sé si menos tiempo, pero para graficarlo. Puede salir del desierto o puede quedarse toda su vida en el desierto. Va a dejar, no deja de ser hijo de Dios, ni nada de eso, pero ¿qué es mejor? ¿Vivir en el otro lado o vivir en el desierto? Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de no pecar. Nosotros tenemos esa obligación, la responsabilidad de no pecar, de vivir en santidad, en obediencia. ¿Por qué? Porque Él nos perdona. Si no queremos, ¿cierto?, dejar nuestro pecado, ¿qué hará el Señor? ¿Qué herramienta usará el Señor? Su disciplina. Y su disciplina en todos sus aspectos. ¿Qué hace con nosotros Dios cuando no queremos vivir en esa santidad? Cuando nuestro corazón no quiere ser afirmado en lo que Él decreta, en lo que Él manda. Va a usar su disciplina en todos sus aspectos, en todas sus etapas. La disciplina, cuando decimos nosotros, es la que enseña, es la que aconseja y en la que al final de los términos de la disciplina está la disciplina castigadora. Y caramba, que esa duele. La mano de Dios es pesadita. Porque Dios nos dice 1, 2, 3, no sé. Ahí es donde no sabemos cuántas veces, porque a veces nos dice una y la segunda, ya. Y otras veces parece que no, parece que se olvidó. No se olvida. Por eso Dios quiere que sus hijos estén como presentaditos cuando Él venga. El creyente tiene todo para esperar a Cristo en pureza. Hermanos, no tenemos excusa. El creyente no tiene excusa delante de Dios de decir que no puede estar limpio delante de Él. Por los siguientes puntos. Porque Dios nos libertó del pecado, nos ha hecho libre. Él rompió toda maldición, todo el pecado, porque nos hizo una nueva criatura. Somos nuevos, y hemos hablado de esas cosas. El nuevito nace como un bebé espiritual limpio de todo pecado. O sea, es un nuevo ser. Después Dios pone el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda, nos da el poder. Cristo además intercede como sumo sacerdote todos los días por nosotros. Nos libra de la tentación. ¿Qué libra de la tentación? Cuando chicos nos enseñaban en el contexto católico el Padre Nuestro y termina diciendo, líbranos de la tentación. O sea, tenemos muchas cosas a su favor, obvio, todo lo ha puesto Dios. Entonces no hay excusa que nosotros esperemos todos mugrosos a nuestro Señor cuando Él venga. Y esa es la esperanza que tenían los tesalonicenses, de que iban a encontrarse con un Señor limpios, y Pablo está orando, intercediendo por ellos. En contraste con los creyentes obedientes que guardan la aparición de Cristo, los creyentes pecadores no anhelan la interrupción de su pecado. El creyente desobediente, el creyente que está en pecado,
no quiere dejar su pecado y que sea opuesto a la presencia del Señor. O sea, no quieren ver al Señor todavía, quieren permanecer en su pecado. Y puede existir creyentes así, tales cristianos desobedientes son como los hijos de desobedientes que no quieren ser atrapados por sus padres, o como los infractores de la ley, que lo que menos desean es la llegada de la policía. Puede existir creyentes desobedientes a ese nivel. Lo que hace que los creyentes obedientes anhelen el regreso del Señor es la santidad que busca la comunión pura con el Santo. Y tal pureza que inspira inicialmente la esperanza también produce aún más esperanza, como lo escribió Juan y dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mientras que Pablo oraba diciendo a Dios purificar a la esperanza de los tesalonicenses, Pedro imploraba a sus lectores directamente que vivieran puros en esperanza. Primera de Pedro 1, 13, 19. Este texto, yo creo que en esta versión es muy claro y como que concentra la idea del versículo que estamos viendo. Se los leo. Primera de Pedro 1, del 13 al 19, versión NTV. Hay un encabezamiento que dice: llamados a una vida santa. Dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio o dominio propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Cristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Detengámonos un poquito. Cuando dice uno, o nos preguntábamos antes porque teníamos poco conocimiento de la Biblia, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Han escuchado esa expresión? O a veces nos enojamos, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Si hago esto, hago lo otro y no sé cuál es la voluntad. ¿Se ha encontrado? Nos hemos encontrado que a veces como que andamos medio perdidos en el universo y que no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Aquí está. Aquí lo dice. La voluntad de Dios está claro aquí. Dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Dominémonos propio, nosotros cada uno. Pongamos nuestra esperanza en la salvación inmediata, o sea, inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como tenemos que vivir. Esa es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que vivir, aquí dice cómo tenemos que vivir. Vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás. Yo antes robaba, ahora no robo. Esa es la voluntad de Dios ahora para mi vida. Está diciéndome Dios. ¿Es difícil de entender? Creo que no. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. ¿Cómo era mi vieja manera de vivir? Así es. Y ahora lo hago lo contrario. Con el fin de satisfacer sus propios deseos. Yo ya no tengo que satisfacer mis propios deseos, sino los deseos de Dios. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos, dice, en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Ahí está el patrón, ahí está el modelo a seguir. 16 dice: pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. O sea, tenemos que abandonar el pecado porque Cristo viene para otorgarnos la salvación en el sentido final asociada a la glorificación, sí. Y por eso tenemos que dejar nuestra antigua manera de vivir. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran,
¿No tiene favoritos? Yo creía que sí. No, Dios no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan, a lo que está en su corazón, a lo que está en nuestro corazón. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. ¿Cómo tenemos que vivir? Como residentes temporales. Estamos de paso en esta tierra. Ahí cuando nos caen los palos, ese pucha, yo que estaba haciéndome un quincho, porque ahí va a quedar. Es que yo estaba haciéndome una. Va a quedar aquí, pues nosotros estamos de paso. Vamos a un lugar, una morada que Cristo está preparando para nosotros, algo mejor. Todo eso es una esperanza futura. O usted puede decir, pucha, tengo una casita chiquitita, bueno. O nunca voy a tener una casita como sea, bueno, pero va a tener una morada mejor. Esperanza que nos da el Señor para pensar que hay algo mejor. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. O sea, los tesalonicenses tenían que prepararse, nosotros, todo creyente, todo cristiano, porque Cristo viene y porque lo que tiene es mejor. Hay una esperanza futura mejor para todos nosotros. Y es el deseo de Pablo que los tesalonicenses se mantuviesen ya en santidad, limpios o limpiándose continuamente. Porque el Señor Jesús viene con todos sus santos, con sus escogidos. Este énfasis en la esperanza concluye la oración pastoral breve de Pablo por los tesalonicenses amados. Sus peticiones para con Dios, sus peticiones para que Dios los perfeccionara en su fe, los preparara en su amor y purificara su esperanza, es el modelo de cómo deben orar los pastores, los ancianos por su pueblo. Sus súplicas también establecen la devoción general a la oración que debe acompañar a cualquier ministro sincero en la palabra. Todo pastor, anciano, obispo, los que sostienen, los que dirigen la iglesia, deben orar, así como dice Hechos 6:4. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a la enseñanza de la palabra. Por eso los que dirigen ya la iglesia debiesen orar en esa dirección y debiesen orar por la palabra. ¿Pero orar qué? Para que la iglesia, para que los miembros de la iglesia tengan su corazón firme, ya, en santidad, porque el Señor viene. Es como que yo dijese, usted estuviese en una empresa aquí, ¿sabe? Un día vamos a tener una auditoría y va a venir el jefe de la empresa. ¿Y qué tendría que hacer yo como encargado de ustedes? Cerciorarme que cada uno tenga, no sé, como lo hablamos, por ejemplo, en esta empresa minera, que tengan todos sus elementos de seguridad, ¿cierto? Porque hay una inspección, van a ver todo lo que tienen ustedes. En cada área, en cada departamento. Entonces, cuando venga ese supervisor, cuando venga esa persona, ya, y va a mirar todo. Pero, hablando de Cristo, hablando de Dios, aquí no le vamos a poder mentir, porque aquí no va a haber la apariencia externa. Tiene casco, zapatos de seguridad, guante, tiene todo, sí, y por dentro ni se bañó. No, con Cristo, cuando Él venga, va a ver el corazón. Y por eso mismo Pablo está preparando a los tesalonicenses,
Por eso mismo yo a ustedes les tengo que replicar. Es necesario que usted esté a cuentas con Cristo hoy, no mañana. Abandone su pecado hoy, no mañana. Arréglese si tiene algún desacuerdo con alguien. Arréglelo hoy, no mañana. Si usted tiene envidia, odio, si tiene un pecado, déjelo hoy y no mañana. Tiene que ser hoy. Y lo replicamos muchas veces. Usted sabe que solamente usted tiene que arrepentirse delante del Señor. Porque usted sabe que ha pecado, usted sabe que hace mucho tiempo está ahí como que si Dios con un pie adentro. Mire, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de su relación con Dios. Usted sabe que tiene que ponerse a cuenta ahora con Cristo. Pídale que le perdone todos sus pecados. Si usted dice, no, yo no tengo pecado, ya está pecando. Pídale perdón. Pídale que usted a lo mejor ha sido un rebelde, una hija rebelde, si es hijo de Dios, o no lo sé eso. Pero pídale perdón, arréglese. El Señor está presto para perdonar ahora mismo cuando usted le confiese. Y por decirlo así, se acaba su problema, se santifica, se limpia. Y después Dios hará todo el resto durante todo el tiempo que lo va a tener aquí. Aquí en la tierra me refiero. Entonces, ¿hay una oportunidad? Sí. ¿Hay una esperanza? Obviamente, que Cristo perdona todos nuestros pecados. No hay un pecado tan grande que Él no le pueda perdonar. Está en usted que quiera confesarlo o no. Hágalo. Tiene que hacerlo. Porque el Señor viene por su iglesia. Y si usted no ha sido iglesia todavía, puede hacerlo. Arrepiéntase. Él le da vida eterna. Por los méritos de Cristo, como leímos ahí anteriormente. Por todo la paga, porque Él hizo todo el sacrificio por usted y por mí. Y más encima Él nos sostiene hasta cuando Él venga. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como lo leí en un pasaje, ser obedientes y nada más. Aunque eso dificulta a veces nuestra vida, sí. Aunque a veces no queremos, pero Dios pone muchas herramientas en nuestro favor. Pero arrepiéntase, tome una decisión por Cristo, que es lo mejor. Nosotros como iglesia mantengámonos firmes, afirmados en vuestros corazones, así como dice, irreprensibles en santidad. Es nuestra responsabilidad, porque Cristo viene. Y algunos se ríen de nosotros, pero siempre dicen lo mismo. Bueno, pero cuando eso suceda, para ellos va a ser una desgracia. Porque el día de mañana, y lo dije, está solamente en las manos de nuestro Señor. Y si alguien dice en su corazón, lo dice por decir, me está metiendo miedo. Mire, yo puedo infringir miedo, aunque sea así un poquito. Pero tenga miedo de aquel que pesa los corazones. Porque si Dios nos hace hablar, es por un propósito. Porque cuando estemos delante de Él, no va a haber excusa, no va a haber un pretexto. Ahora arrepentámonos, ahora es el tiempo. Es ahora el tiempo de santificarnos. Póngase en pie. Señor Jesús, que lo que está escrito en su palabra y que dice que leímos al principio, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Le pido, Señor, que esto suceda hoy en nosotros, en los que estamos aquí en este lugar. Que saque usted, Señor, toda esa inmundicia. Después, Señor, haga esto en nosotros. Lo que dice y promete, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Señor, mude ese corazón. Puede haber alguien aquí que tenga todavía un corazón de piedra. Ponga, Señor, ese corazón de carne sensible. Tercero, y dice usted, y pondré dentro de vosotros mi espíritu
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Señor, haga también eso en los que todavía no tienen su espíritu. Entre en ellos, Señor, por la confesión de sus pecados, por la conversión, Señor, de ese corazón, que su espíritu entre, para que así la palabra la puedan poner por obra. Señor, tenga misericordia de nosotros y ayúdenos, Señor, a afianzar nuestros corazones en santidad, Señor, para agradarle, porque sé que usted viene. Y, Señor, queremos estar limpios, Señor, radiantes cuando usted venga. Señor, en la metáfora que usted dice que usted es el novio y nosotros la novia, y cenaremos con usted, y habrá un gran banquete, una fiesta, Señor. Queremos estar limpios, Señor. Ayúdenos y manténganos en eso. Sé que nos cuesta mucho, pero sé que también usted lo hace, porque usted pone el querer como el hacer. Gracias por todo lo que usted hace en favor de nosotros. Todos los méritos son de usted y no de nosotros. A usted se la honra y la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.